también de construir y además da clases de apoyo por su cuenta, así que si también llegan a necesitar después reforzar algún contenido o si necesitan algún particular, como una clase más particular para que puedan eso, reforzar los contenidos, sepan que se les también les puede dar una mano con eso, le mandan un mensajito, les pasa el costo de las clases así particulares y bueno, también un poco la idea de este espacio es que ella pueda ayudarlos y a su vez promocionar su laburo. Así que eso, primero quería arrancar diciendo eso. Después lo otro, nosotros como construir, quizás algunos participan en alguna actividad que hacemos o nos conocen por los grupos. Nosotros somos el actual centro de estudiantes, que todos los años tratamos de dar así clases de apoyo para CPU, sobre todo cuando estamos cerca de los parciales y eso que es como que quizás donde más hace falta para reforzar los contenidos y donde tienen más dudas para despejar. Esta clase que va a dar Celes hoy es sobre ICIT. Seguramente organicemos una de IRP también virtual y una específica de PCIN, que es aseguro la de yo, el fin de semana que viene. Así que nada, si necesitan también reforzar PCIN o tienen compañeros que sepan que van a necesitar reforzar esos contenidos, nada, eso sepan que lo vamos a hacer. Además, esta clase y las otras clases particulares también las grabamos. Yo no sé si ustedes vieron en la descripción del grupo de clase de apoyo, está el link al canal de YouTube que tenemos, donde hay ya subidas otras clases de apoyo que se hicieron en otros momentos. Las de hoy se van a subir, así que también si necesitan ahí reforzar, tienen ahí un poco más de contenido. Eh, nada, eso. Cualquier cosa que necesiten, duda, consulta que tengan, además de las cuestiones en particular, se pueden acercar a nosotros como centro y nosotros les podemos dar una mano. A mitad de año, casi siempre, después del segundo cuatrimestre, hay elecciones de centro de estudiantes. Eso también es algo que siempre tratamos de decir, que es importante que vayan a votar, que voten siempre pensando en quienes están más presentes, quienes nos acompañan en la trayectoria. Y que le solucionan cada día los problemas, así que también un poco todo el laburo que hacemos en el día a día, la forma que ustedes tienen de validar si les parece que está bien, si les parece que está llevándose bien adelante el centro de estudiantes, es al momento de ir a votar, así que bueno, eso, sepan que a mitad de año ustedes van a poder ejercer ese voto. Eh, y nada, por último, si se quieren llegar a sumar al centro de estudiantes en algún momento, acercarse, conocer cómo es, hay algunos compañeros de CPU que estuvieron interesados en ver un poco más de la dinámica, me pueden mandar un mensajito, pueden contar en el grupo. La verdad es que es un espacio que es súper piola también para conocer a otros compañeros de diferentes carreras, también de otras escuelas de la UNSAM, de la Escuela de Política de Gobierno, de IDAES, de Economía porque nosotros en particular, Construir es un frente, conducimos 6 de los 8 centros de estudiantes de toda la universidad, entonces tenemos compañeros de todas las disciplinas, así que nada, si les interesa ver cómo puede ser, me mandan un mensajito y bueno, los vamos invitando a los encuentros que hacemos y eso, y se pueden sumar, más en este momento que la universidad está sufriendo un desfinanciamiento y la verdad que hay una situación bastante compleja y que nos atraviesa eh, fuertemente como estudiantes estar organizados y poder participar en cuanto a lo que son actividades de visibilización, darnos una mano entre nosotros, acompañar a los docentes también en cada proceso es súper importante. Así que nada, eso. Si después alguien se quiere llegar a sumar, sepan que, que resta la posibilidad. Creo que no me falta decir nada más. Cele, si querés presentate, yo saco la cámara, saco el mic, cualquier cosita igual me consultan. Ya la clase estaba grabando, así que ya pueden arrancar, darle para adelante. Genial. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver esta materia que veo que es la que está costando bastante en este momento. Tiene bastante parte teórica, pero también tiene una parte práctica, ¿sí? Me llamo Celeste, soy estudiante de ingeniería, también estudio para ser profe de mate y física. Y bueno, les vengo a dar una mano con esta materia, ¿sí? Si están de acuerdo, vamos a ver toda la parte, aunque sea práctica, no toda la parte práctica porque eh, es bastante, pero sí vamos a adentrarnos un poco en lo que están viendo últimamente, que son las unidades de medida, pueden ser moles, masa molar. No sé si están de acuerdo, si
si, cómo van con, con la parte que es práctica de la materia. Yo puedo leer el chat, pueden prender el micrófono. Sí, Sí, a creo mí que me cuesta bastante esa parte, así que por mí está bien. genial. Y bueno, obviamente después de, de las clases van a tener que practicarse. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que es unidades de medida, ¿sí? Moles. Entonces, bueno, vamos a hablar de unidades de medida. Pero para lo que importa esta materia, que son que es la masa, eh, vamos a ver lo que son gramos, por ejemplo, que para la masa usamos el gramo, el kilogramo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, para la masa vamos a usar bastante lo que es el gramo y capaz puede haber algún ejercicio de kilogramo, pero no creo, ¿sí? Y vamos a usar en algún momento, vamos a usar volumen, capaz en más adelante, ¿sí? Cuando estén más cerca del parcial van a ver lo que es el litro y el mililitro también. Bueno, entonces, para lo que es la primera parte de esta materia, vamos a ver átomos, ¿sí? Vamos a ver moles, en este caso. El mol. El mol es, es una unidad también, ¿sí? Es la cantidad, podríamos decir, es la unidad de cantidad de sustancia, por ejemplo. De sustancia. Pero acá cuando hablamos de moles estamos hablando de una cantidad fija de partículas, ¿sí? Una cantidad fija de partículas. Y esa cantidad fija es el número de Avogadro, ¿sí? Número de Avogadro. El número de Avogadro, que yo lo abrevié así, ¿sí? Es 6,02 por 10 a la 23 átomos, átomos por mol, ¿sí? Esto sirve bastante para hacer reglas de tres, ¿sí? Algo que se usa mucho en la parte práctica de esta materia es el tema de las reglas de tres, algunas fórmulas vamos a tener que saber, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, el número de Avogadro te indica cuántas partículas hay en un mol, ¿sí? Cuántas partículas hay en un mol. ¿Sí? Podríamos hablar 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones también, según la sustancia de la que estemos hablando, también. Bueno, estaría bueno buscar algún ejercicio, ¿sí? Algún ejercicio para hacer de átomos. Y también podríamos hablar un poco de masa molar, así hacemos varios ejercicios también de masa molar, podríamos hablar sí, de masa molar. Esto es bastante importante. Yo le voy a decir MR, ¿sí? Bien, la masa molar quiere decir la masa que hay en un mol también, ¿sí?
Y la unidad que vamos a usar es gramos por mol, ¿sí? Y acá se suele usar en los ejercicios, se usa la tabla periódica. Yo sé que en el examen, o tengo entendido que en el examen capaz que no les dejan usar la tabla periódica, pero les van a dar los datos necesarios para eh, tener este dato a mano, ¿sí? Si yo tengo una sustancia que el MR es 18 gramos por mol, quiere decir que en 18 gramos de esa sustancia voy a tener 18 gramos de esa sustancia en un mol, ¿sí? Esto sirve de vuelta para hacer reglas de tres, ¿sí? Por ejemplo, puedo sacar la masa molar del agua, ¿sí? Acá vamos a usar el numerito que está debajo del nombre de la tabla periódica, ¿sí? Déjenme mostrarles qué numerito estoy hablando. Por ejemplo, el hidrógeno sería el 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a usar 2, como tenemos el numerito que nos dice cuántos átomos de hidrógeno tengo 2, por 1, que es este numerito, ¿sí? Que tiene bastantes decimales, hay veces que hay que redondear para arriba, si el número que está detrás de la coma es mayor que 5, ¿sí? Más el del oxígeno, ¿sí? Voy a la tabla periódica y, por ejemplo, el del oxígeno sería 16, ¿sí? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, 18 gramos por mol. ¿Sí? Esto sirve para arrancar, ¿sí? Entonces tendríamos 18 gramos de agua en un mol. Y bueno, si quieren, les dejo un apartado de algunas fórmulas que se pueden usar, ¿sí? Fórmulas tienen un montón, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener la masa es igual a los moles por el mr, si quieren saber la masa de alguna sustancia. Entonces, los moles también, por despeje, pasan el mr dividiendo, ¿sí? Sería la masa dividido la masa molar, ¿sí? Y bueno, también podríamos ver con el número de Avogadro que los moles se consigue haciendo. eh, Puede ser el número, o sea, vamos a tener el número de Avogadro, ¿sí? Para conseguir los moles tienen que usar la relación dependiendo cuántas partículas tenga. A ver, 6,02 por 10 a la 23, vamos a tener el número de Avogadro, el número de átomos, ¿sí? Que me dé el enunciado, dividido el número de Avogadro, ¿sí? Esto también sale con la regla de 3. Bien, bueno, podríamos seguir haciendo ejercicios. Seguramente les habrán enviado algunos ejercicios para hacer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer algunos. Bien, por ejemplo, ¿cuántas moléculas
hay en 0,5 mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, entonces voy a anotar los datos. Por ejemplo, moles, tengo 0,5. ¿Sí? A veces el mol se escribe con la letra N. ¿Sí? Si quieren familiarizarse con cómo se resuelven algunos problemas, se suele decir mol como N, la letra N. Y el número de moléculas, voy a tener el número de Avogadro, que sería 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol. Bien, entonces podría hacer una regla de 3, ¿sí? Por ejemplo, en un mol, yo conozco que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Cuánto tendría en 0,5? ¿Sí? Siempre en el primer renglón de la regla de 3 está el dato, ¿sí? Entonces, en el primer renglón, siempre pongo el dato que tengo, ¿sí? Y esto es lo que querría saber, ¿sí? El 0,5 mol, quiero saber cuántas moléculas tendría, ¿sí? Entonces, multiplico cruzado y divido el que me queda, ¿sí? Entonces, tendría 0,5 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, dividido 1, tendría 3,01 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Bien se entiende? ¿Alguna duda de esto? Yo, que sea dióxido de carbono no influye en nada. O sea, cualquier que sea es lo mismo. Claro, en el caso de que me den los moles no necesitaría eh, sacar nada del dióxido de carbono. Ah, Pero, ok. ¿qué pasa si me cambian la pregunta, no? Vamos, este era el ejemplo 1. Vamos a poner acá que vamos a poner ejemplos. Ejemplos. Este era el primer ejemplo. Voy a tener un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si me cambian la pregunta, sí? ¿Cuántas moléculas hay en 44 gramos de dióxido de carbono? Bueno, acá tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Porque me dan la masa. La masa la ponemos como M minúscula, ¿sí? 44 gramos. Y me están pidiendo el número de moléculas que tengo en 44 gramos, ¿sí? Entonces, yo sé hacer la regla de 3 con moles, no con masa. Entonces, eh, necesitaría sacar la masa molar, ¿sí? Entonces, el primer paso que debo hacer es hallar la masa molar del dióxido de carbono para saber cuánta masa tendría en un mol, ¿sí? Y saber cuántos moles serían, ¿sí? Entonces, la masa molar del dióxido de carbono tendría que hacer, eh, vamos a decirle masa atómica. R es masa atómica, ¿sí? Que es el numerito que está debajo del nombre del elemento, ¿sí? Vamos a tener que hacer la masa atómica del carbono más 2 veces por este numerito, ¿sí? Vamos a tener que hacer 2 veces la masa atómica del oxígeno, ¿sí? Entonces voy a la tabla periódica, voy a tener que hacer la masa atómica del carbono, ahí se los muestro,
que me aparece a mí en la tabla periódica. Pueden ser números muy parecidos, ¿sí? Entre distintas tablas periódicas, ¿sí? Y el del oxígeno, ya lo había puesto, pero bueno, vamos a ver de vuelta qué numeritos tengo, ¿sí? Por ejemplo, el del carbono tengo 12, ¿sí? Más 2 por 16, ¿sí? Voy a redondear para arriba, ¿sí? Entonces voy a tener 12 más 2 por 16, voy a tener 44 gramos por mol, ¿sí? Cosa que coincide con el ejercicio, ¿sí? Que es justo lo que necesito, pero si quieren hago la cuenta igual, ¿sí? Para que se entienda mejor, ¿sí? O sea, yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono tengo en un mol, ¿sí? ¿Cuánto tendría justamente en 44 gramos de dióxido de carbono? Y tendría un mol, justamente, ¿sí? Pero si fuera otro número, tendría que hacer la regla de 3, ¿se entiende? Justamente por eso, nada más que en este caso coincidía, ¿sí? Bien, entonces, yo conozco el número de Avogadro, ¿sí? El número de Avogadro me dice que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas por mol, ¿sí? O átomos por mol, ¿sí? Entonces, podría afirmar en un mol, para que se entienda. Entonces, sin hacer reglas de 3, en este caso podría ver que si yo ya estoy hablando de un mol, tendría justamente el número de Avogadro, ¿sí? En 44 gramos de dióxido de carbono voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Porque justamente estoy hablando de un mol, ¿sí? Si tuviera otra cantidad, tendría que hacer otra regla de 3, ¿sí? ¿Se entiende? Genial. Ok. Ahora podríamos cambiar un poco el ejercicio. Hacer un ejercicio 3, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿cuántas moléculas hay en 180 gramos de agua? Bueno, acá repito los mismos pasos, ¿sí? Primero, busco la masa molar del compuesto que me estén hablando, ¿sí? En este caso del agua. Habíamos visto antes que era 18 gramos por mol, ¿sí? Es decir, 18 gramos de agua en un mol, ¿sí? Bien, entonces, lo segundo sería calcular, podría calcular cuántos moles son 180 gramos, ¿sí? Entonces, podría también usar las fórmulas que dejé ahí, ¿sí? Pero para que vean que también se puede con reglas de 3, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 18 gramos de agua en un mol. ¿Cuántos moles sería 180 gramos de agua? Y tendría que dividir, tendría que multiplicar 180 por 1 y dividir
por 18, ¿sí? Cosa que me va a dar 10 moles, ¿sí? Bien, pero ahora quiero saber el número de moléculas, ¿sí? Entonces, ahora sí, puedo saber el número de moléculas. El número de moléculas, yo sé que en un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? ¿Cuántas moléculas tengo en 10 moles? Multiplico cruzado y divido el que me queda. Voy a tener 10 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1, me va a quedar 6,02 por 10 a la 24 moléculas. En este caso había cambiado un poco la cantidad de masa con respecto a los moles que tiene, en- con respecto a la masa que tendría en un mol, ¿sí? Acá cambié un poco el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Genial. Bien. Después de unidades de medida, de número de ver el tema de número de Avogadro, eh, voy a contestar una pregunta. Estas preguntas son posibles ejercicios que te pueden tomar en un parcial. Puede que sí. O sea, siempre tomaron una parte de práctica donde tengan que calcular eh, soluciones, tengan que calcular la configuración electrónica, ¿sí? Siempre tomaron una parte. Aunque sea múltiple choice, te pueden tomar, sí, de una parte práctica. Bien. Y estuvieron también viendo, además de esto, estuvieron viendo soluciones. Sí, también vimos volumen sobre volumen, esas cosas. Claro, soluciones. Y de esta parte ya estaría, ¿no? De unidad de medida, ¿no? Por ahí después te hace hacer más reglas de tres de moles, pero no, Solo no entendí creo que las mucho. soluciones. Las Claro, soluciones no entendí. ok. Bueno, podríamos ver soluciones si es que quedó claro el tema de unidad de medida. ¿Alguien le quedó duda de esto? No. Eso después lo pasan por algún lado. Sí, sí. Después eh, se puede pasar. Sí, sí. Ok. Bien. Después de soluciones va a venir diluciones. Sí. Pero bueno, soluciones es lo que más tiene chance de entrar como práctica, ¿sí? Así que vamos a tener otra parte que es soluciones. Bien, de soluciones vamos a tener bastante, ¿sí? Vamos a tener porcentajes. Ahora sí vamos a aprovechar mejor el tema de las reglas de tres, ¿sí? Esto no es tanto fórmula, también en internet seguramente encuentren fórmulas de soluciones, pero no vale la pena si saben hacer reglas de tres. No vale la pena memorizar tanto, ¿sí? Así que yo preferiría ver todo con regla de tres, ¿sí? Entonces, para las soluciones vamos a tener el soluto, ¿sí? Vamos a tener soluto, vamos a tener el solvente, ¿sí? Así que, bueno,
El soluto, el solvente es lo que disuelve, ¿sí? Por ejemplo, el solvente más común es el agua, ¿sí? Y el soluto es lo que se disuelve. Por ejemplo, se puede disolver azúcar, puede ser sal, puede ser azúcar, puede ser un montón de cosas. Y acá vamos a tener un montón de cosas. Por ejemplo, la masa de la solución, ¿sí? Es la suma, solución lo pongo como SC, ¿sí? Esto significa solución. ST lo voy a poner como soluto y SB es solvente, ¿sí? La masa de la solución es la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, ¿sí? Y de esto se puede despejar todo, ¿sí? Algo que tienen las fórmulas es que de una fórmula puedo sacar cualquier cosa. Por ejemplo, puedo sacar la masa del soluto, ¿sí? Simplemente paso restando la masa del solvente y ya está, puedo tener la masa del soluto. Sería masa de la solución menos la masa del solvente, ¿sí? Así que, bueno, todas las fórmulas se pueden despejar, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, lo mismo con el solvente, ¿sí? La masa del solvente sería la masa de la solución menos la masa del soluto también. Bien. Y de acá, ya que vimos masa molar, vimos un montón de cosas, podríamos entrar lo que es en concentraciones, ¿sí? Que es lo que a ustedes les interesa son las concentraciones. Y tendríamos bastante. Para lo que son concentraciones vamos a tener, por ejemplo, la molaridad, se pone como M mayúscula, ¿sí? Que es, vamos a tener los moles por litro, mol de soluto, ¿sí? Mol de soluto por litro de solución, ¿sí? También se puede poner mol del soluto por cada 1000 mililitros de solución, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Bueno, después vamos a tener el porcentaje de masa en masa, que son los gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿sí? O sea, acá cuando tengo como dato, por ejemplo, si yo tengo 18% de masa en masa, significa que tengo 18 gramos de soluto en 100 gramos de solución, si es que me lo dan como dato, ¿sí? O si me lo preguntan, si es una pregunta del examen, significa cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución. Eso es lo que significa. Bien, después vamos a tener el porcentaje de masa en volumen, que significa gramos de soluto, lo mismo, pero en 100 mililitros de solución, ¿no? Significa cuántos gramos de soluto
tengo en 100 gramos de solución. Bien, eso significaría. Después tendríamos, habían dicho también porcentaje de volumen en volumen, ¿no? Esto no lo suelen tomar mucho, pero quién sabe, también lo pueden llegar a tomar si es que lo hicieron de práctica. Pueden tomar. Bien. Entonces también tendríamos el porcentaje de volumen en volumen, ¿sí? Que vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener mililitros de soluto, ¿sí? Ya tendríamos mililitros de soluto por cada, sería 100 mililitros de solución, ¿no? 100 mililitros de solución, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y bueno, de ahí creería que ya podríamos hacer algunos problemas, ¿no? Y molaridad también entra mucho en lo que es diluciones, ¿sí? Pero bueno, eso podríamos verlo más adelante, ¿sí? Bien. Entonces vamos a arrancar a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Ejercicios. Todo va a requerir bastante práctica, ¿sí? Bien, por ejemplo, bien, se prepara una solución disolviendo 30 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Que es la sal de mesa, en 120 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración? La concentración porcentaje de masa en masa, ¿sí? Bien, bueno, tengo que identificar primero cuál es el soluto, ¿sí? El soluto en este caso es la sal, ¿sí? El cloruro de sodio, ¿sí? La masa del soluto es 30 gramos, ¿no? Y me dan la masa del solvente, ¿sí? Que es el agua, ¿sí? Era 120 gramos de agua. Bien, entonces lo primero que haría es sacar o calcular la masa de la solución. Bien, para calcular la masa de la solución, hago la suma que les mostré al principio, ¿sí? La masa de la solución es la suma de la masa del soluto y la masa del solvente, ¿sí? Entonces la masa de la solución sería 30 gramos más 120 gramos. Vamos a tener 150 gramos de solución, ¿sí? Entonces, quiero recordar qué era lo que me preguntaba el porcentaje de masa en masa, ¿sí? ¿Cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución? Bien, o sea, yo conozco
que en 150 gramos de solución, ¿cuánto soluto tengo? Tengo 30 gramos de soluto. Tengo 30 gramos de soluto. ¿Cuánto soluto tengo en 100 gramos de solución? Entonces hago la cuenta, ¿sí? Multiplico cruzado y divido y ¿qué me queda? ¿Sí? Tendría que hacer 100 por 30 dividido 150. Me queda 20 gramos de soluto. Esto se puede escribir también como el resultado, ¿sí? La respuesta sería 20% de masa en masa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Cualquier cosa me preguntan por chat también. Entonces, siempre que tengamos que hacer un ejercicio así, siempre vamos a tener que calcular 100 gramos de solución en, ¿cómo era para repetir? 100 gramos de solución por lo demás, ¿o no? Claro, siempre haces la regla de 3 si es que te preguntan porcentaje de masa en masa, haces la regla de 3 en base a lo que te gustaría obtener, que sería eh, cuántos gramos de soluto tendría en 100 gramos de solución. O sea, esto lo tengo como dato, ¿sí? Como dato yo saqué esto, ¿sí? Esto ya lo tenía como dato, ¿sí? Dato del problema. Esto ya estaba como dato del problema. Y lo que quería saber sería esto, ¿no? Esto quería saber. ¿Cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Después, antes de que me olvide, teníamos algo más que era la densidad, ¿sí? Teníamos, además del porcentaje de todos estos porcentajes, también teníamos la densidad que puede ayudar también, ¿sí? Pero igual, ¿alguna consulta más de este ejercicio? No, por el momento no. Bien, entonces para la densidad, ¿sí? Cualquier cosa me pueden interrumpir, ¿sí? Si tienen alguna consulta más. Para la densidad, que en algunos ejercicios aparece, ¿sí? Bien, te va a decir cuánto pesa cada, depende de la unidad, ¿no? Mililitro de una mezcla, ¿no? Que vamos a tener una fórmula, ¿sí? Una letra griega, ¿sí? Que se llama ρ. Esta letra sé que no importa, pero en este caso lo usamos para la densidad, que es masa sobre volumen, ¿sí? La masa de la solución sobre el volumen de la solución. Bien. Y de esta fórmula puede salir varios despejes interesantes. Por ejemplo, la masa es la densidad por el volumen, ¿sí? También puede salir que el volumen voy despejando, sería pasar multiplicando y dividir, sería masa sobre densidad, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, y tendríamos unidades, por ejemplo, la más común es gramos por mililitros, ¿sí? Esa sería la unidad más común, pero podríamos tener gramos por litros, gramos por centímetros cúbicos, ¿sí? Todo depende. Bueno, vamos a hacer alguno de ejemplo que tenga densidad también. Vamos a ir aumentando la dificultad. O no la dificultad, no digo que sea difícil, sino que aumentar la cantidad de cosas que pide el problema, ¿sí? Por ejemplo, calcular
el porcentaje de masa en masa de una solución formada por 60 gramos de azúcar disueltos en agua. Bien, sabiendo que el volumen, a ver, sí, sabiendo que el volumen es de 400 mililitros y la densidad de la solución es de 1,2 gramos por mililitros. Me pide básicamente calcular el porcentaje de masa en masa, ¿sí? Bien. El enunciado es para sacar datos, ¿sí? Por ejemplo, tengo la masa del soluto, que era el azúcar, ¿sí? 60 gramos. Se le debe poner un poquito la pantalla ahí. Sí, sí. 1,2 gramos de mililitro, ¿no? 1,2 gramos por mililitro, sí. Esa es la densidad de la Dale, dale, solución. dale. Gracias, gracias. 1,2 gramos por mililitro, de paso lo anoto como dato. Volumen de la solución es de 400 mililitros. Bien. Bueno, tengo la masa del soluto. El tema es que si yo quiero el porcentaje de masa en masa, tengo que recordar algo importante, ¿sí? ¿Qué significa el porcentaje de masa en masa? Significa cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución. Entonces necesito la masa de la solución, ¿sí? La masa de la solución es lo que necesito para hacer la regla de 3, ¿sí? Sin la masa de la solución no sabría cómo hacer la regla de 3, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pensar. Tengo la densidad, tengo el volumen. Puedo ver cómo uso esta fórmula, ¿sí? La fórmula de la densidad, la masa sobre volumen. Entonces, si yo quiero la masa de la solución, tendría que hacer densidad por volumen, ¿sí? Entonces, la masa de la solución tendría que hacer la densidad de la solución que tengo como dato por el volumen de la solución, es decir, 1,2 gramos por mililitro, que no lo escribo mejor, gramos por mililitro, por 400 mililitros. Piensen que las unidades se terminan cancelando, ¿sí? Y tendría que multiplicar el 1,2 por 400. Y tendría 480 gramos de solución. Bien. Y ahora sí puedo hacer regla de 3, ¿sí? Ahora podría ser, bueno, yo sé que en 480 gramos de solución tengo, ¿cuántos gramos de soluto? 60. Tengo 60 gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución?
hago la regla de 3, ¿sí? Multiplico cruzado y divido el que me queda. Entonces tendría que hacer 100 por 60 dividido 480 y me queda 12,5 gramos de soluto. Entonces la respuesta sería 12, esto es 12,5% de masa en masa. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Bueno, podría buscar algún otro ejercicio que sea de porcentaje de masa en volumen. Vamos a un ejemplo 3. Ejemplo 3 que sea de porcentaje de masa en volumen. ¿Sí? Y según las fórmulas hay que ir sacando, a ver, estoy leyendo el chat. Sí, siempre el enunciado tomalo como para sacar datos del problema y a partir de esos datos te fijas si puedes aplicar alguna fórmula, alguna regla de 3, ¿sí? Escribo en una tablet, por suerte. Si tuviera que escribir con el mouse, bien. Bien, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bastante bueno de porcentaje de masa en volumen. Bien, un paciente necesita una infusión de glucosa. Se preparan 500 mililitros de solución disolviendo 25 gramos de glucosa. Glucosa pura en agua. ¿Cuál es la concentración de porcentaje de masa en volumen? Bueno, si quieren para no vayan copiando, si cualquier cosa veo si el pizarrón este se los puedo mandar después en el grupo de clases de apoyo. Si están todos en el grupo de clases de apoyo de construir, lo paso por ahí después la pizarra, así pueden prestar atención. Que si tienen que copiar, capaz que no les da el tiempo para prestar atención y copiar al mismo tiempo, ¿sí? Dale, gracias. Vale. Bien, acá vuelvo a leer, ¿sí? Un paciente necesita una infusión de glucosa. Se preparan 500 mililitros de solución disolviendo 25 gramos de glucosa pura en agua. ¿Cuál es la concentración de porcentaje de masa en volumen? Bien, acá simplemente hay que pensar qué es el porcentaje de masa en volumen, ¿sí? Son los gramos de soluto
que necesito en 100 mililitros de solución. Entonces, ¿qué conozco del problema? Datos. Datos del problema y conozco bastantes datos. Algunos datos serían, por ejemplo, la masa del soluto. ¿Sí? La masa del soluto tengo 25 gramos, que es la glucosa, ¿sí? Después conozco el volumen de la solución, que son los 500 mililitros de solución. Y bueno, acá lo único que me queda es plantear la regla de 3. ¿Qué fórmula voy a usar? Ninguna. Simplemente con la regla de 3 este problema queda resuelto. ¿Por qué? O sea, yo conozco que en 500 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de soluto tengo? 25. 25 gramos de soluto. ¿Y qué es el porcentaje de masa en volumen? Son los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Multiplico cruzado y divido el que me queda, ¿sí? Entonces me queda hacer 100 por 25 dividido 500. Esto me queda 5 gramos de soluto. Entonces la respuesta sería 5% de masa en volumen. ¿Bien, se entiende? Sí, sí. Sí, Ok, podríamos subir un poco la dificultad, ¿sí? Por ejemplo, podríamos ver si ustedes vieron algún pasaje que es de porcentaje de masa en masa a masa en volumen. Eso sería otro nivel, llevarlo a otro nivel esto de reglas de 3, pero también se puede hacer, ¿sí? Ustedes no tuvieron clases de presenciales, solo tuvieron las unidades, ¿no? Tuvieron que leer las unidades del tema, ¿no? sí, solo la sincrónica. Sí. Ok, ok. Bueno, voy a buscar otro ejercicio de porcentaje de masa en volumen. Por ejemplo, si podemos mezclarlo con densidad, mejor. Bien, por ejemplo, una solución de ácido sulfúrico tiene una concentración del 15%, de masa en masa, y una densidad de 1,2 gramos por mililitros. Calcular la concentración de porcentaje de masa en volumen. Sí, acá mezclé todo, ¿sí? Mezclé porcentaje de masa en masa, mezclé densidad y ahora quiero calcular el porcentaje de masa en volumen, ¿sí?
Pero bueno, no me preocupo, ¿sí? Porque del enunciado puedo sacar datos y de los datos yo puedo deducir más o menos qué hacer. ¿Qué significa, por ejemplo, el 15% de masa en masa? Tengo este dato que es de la densidad y con eso me basta para ir resolviendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el porcentaje tenía 15%. 15% de masa en masa. Quiere decir que tengo 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y tengo la densidad, puede ser que tengo la densidad de la solución. La densidad de la solución es 1,2 gramos por mililitros. Y el porcentaje de masa en volumen, quiere decir cuántos gramos de soluto tengo en 100 mililitros de solución. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué dato me faltaría, ¿sí? Para poder hacer alguna regla de 3? Y me falta el volumen, alguna referencia de volumen de solución, ¿no? Entonces me gustaría saber qué volumen de solución tengo para después hacer la regla de 3, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para sacar el volumen de la solución, puedo hacer era masa sobre densidad, ¿sí? Entonces necesito la masa de la solución dividido la densidad de la solución. Por ejemplo, conozco el 100 gramos de solución y conozco la densidad que es 1,2 gramos por mililitros, ¿sí? Esto va a quedar, hay que hacer 100 dividido 1,2, que es 83 aproximadamente, ¿no? Me va a quedar 83,33. Se cancelan los gramos, me va a quedar mililitros de solución, ¿sí? Bien, entonces hago la regla de 3, o podría hacer la regla de 3, ¿sí? Bien, yo en 83,33 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de soluto tengo? Tengo 15, ¿no? 15 gramos de soluto, ¿sí? Que lo saqué de acá, ¿sí? Bien. ¿Cuántos gramos de soluto voy a tener en 100 mililitros, ¿no? 100 mililitros de solución. Hago la cuenta, ¿sí? 100 por 15 dividido 83,33. Puede ser que esto me dé 18 gramos de soluto. Es decir, que la respuesta sería 18% de masa en volumen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. No me quedó muy claro por qué elegiste el volumen para hacer el cálculo. Y para hallar el porcentaje de masa en volumen, ¿no? Para hacer la regla de 3, ¿qué necesito? O sea, necesito algún dato. Sí, por ejemplo, yo siempre tengo en mente hacer una regla de 3, ¿sí? Siempre al final del renglón, o en algún momento voy a tener que buscar en 100 mililitros de solución. ¿Cuántos gramos de soluto? .
¿Y qué necesito para sacarlo en una regla de 3? Necesito algún volumen del problema, ¿sí? O sea, tengo el soluto, o sea, el problema ya me da el soluto, ¿no? Me dan 15 gramos de soluto. ¿Verdad? O sea, el problema ya me da 15 gramos de soluto, ¿sí? Y también me dan una masa de solución también. Entonces, yo conozco la fórmula, ¿sí? El de la densidad, que es masa sobre volumen. Entonces, si yo despejo, teniendo ya estos datos, puedo obtener el volumen de la solución haciendo masa sobre densidad, ¿sí? Haciendo un despeje, puedo convertir la masa de la solución que ya conozco, que es esta masa de solución, ¿sí? Por suerte lo conozco, y la densidad de la solución que estaría ahí abajo, ¿sí? Acá estaría la densidad de la solución. Conozco estos datos importantes que me permiten hallar el volumen de la solución, ¿sí? Por eso me convenía hacer eso y además después me permitía hacer la regla de 3, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Me pueden decir que no también, si no se entiende. Sí, sí, se entendió. Gracias. ¿Alguna otra duda de este problema? Perfecto. Bien, después de porcentaje de masa en volumen, podríamos pasar a algo que tenga que ver molaridad, que es por ahí más importante que el porcentaje de volumen en volumen. Así que bueno, vamos a buscar algún problema con molaridad. Bien, y voy a copiar un quinto ejercicio que tenga que ver con el concepto nuevo de molaridad, ¿sí? Bien. A ver, por ejemplo, calcular la molaridad de una solución que contiene 18 gramos de glucosa. Y la glucosa se escribe así. Contiene 18 gramos de glucosa disueltos, abajo, disueltos en 500 mililitros de solución. Bien, justamente voy a tener este compuesto para calcular la masa molar, ¿sí? Justamente necesito calcular la masa molar porque no tengo los moles, ¿sí? Tengo la masa nada más, ¿sí? ¿Y qué es la molaridad? La molaridad eran los moles de soluto en un litro de solución, o también se le podría llamar mol de soluto, cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Y tengo masa, así que necesito la masa molar, ¿sí?
Así que, bueno, voy a calcular la masa molar. La masa molar de la glucosa. Bien, entonces acá uso la tabla periódica, ¿sí? La del carbono, que era 12, carbono era 12, así que sería 6 por la masa atómica del carbono, que es 12. La del hidrógeno era 1, la del oxígeno es 16. Esto sale de la tabla, ¿sí? El número másico de cada elemento. Bueno, más 12 por 1 más 6 por 16 sería esto, ¿sí? Y con esto ya calculamos la masa molar de la glucosa. Tendríamos que hacer 6 por 12 más 6 por 16. Esto me da 180 gramos por mol. Esto quiere decir que voy a tener 180 gramos de glucosa en un mol, ¿sí? Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y bueno, necesito sacar, pasar esta masa a moles, ¿sí? Porque esta masa no me sirve así, necesito los moles, ¿sí? Entonces, la segunda parte sería pasar de gramos a moles. Esos 18 gramos a moles, ¿sí? Entonces, yo conozco, por ejemplo, que tengo 180 gramos de glucosa o de soluto también en un mol. ¿Cuánto tengo en 18? 18 gramos de glucosa. Y voy a tener que hacer 18 por 1 dividido 180. Voy a tener 0,1, ¿no? 0,1 mol, ¿sí? Una vez que pase de gramos a moles, necesito, por ejemplo, yo lo que podría hacer es pasar esos 500 mililitros, ¿sí? Porque tengo como volumen, tengo 500 mililitros nada más. Y la molaridad se trabaja mayormente en litros, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer es pasar las unidades de mililitros a litros, ¿sí? Mililitros a litros, por ejemplo. Yo conozco que en un litro, o que tengo 1000 mililitros en un litro, ¿sí? ¿Cuántos litros tendría en 500 mililitros, ¿sí? Siempre para la conversión de unidades se puede usar la regla de 3, ¿sí? Bien, entonces voy a tener que hacer 500 por 1 dividido 1000. Entonces voy a tener 500 dividido 1000, me va a quedar 0,5 litros. Entonces, para calcular la molaridad sería el cuarto paso, ¿sí? Ahora sí puedo calcular, tengo todos los datos para calcular la molaridad, ¿sí? Bien, para calcular la molaridad necesito los moles en un litro. Necesito moles de soluto en un litro de solución. Entonces, podría ser, conozco cuántos moles tengo en 0,5 litros, ¿sí? Así que voy a hacer, en 0,5 litros de solución tengo 0,1 mol. ¿Cuántos moles tengo
en un litro, ¿no? Entonces voy a tener que hacer 1 por 0,1 dividido 0,5. Y esto me queda 0,2 mol. Me queda 0,2 mol. Entonces la respuesta es 0,2 molar, ¿sí? O 0,2 mol por litro también, ¿sí? Eso depende de cómo lo quieran poner. ¿Se entiende? Fue un poco largo, pero está Sí, se entiende. genial. Yo les recomiendo mucho practicar de los ejemplos que les dieron, ¿sí? En esos documentos de unidades, de soluciones, ¿sí? Les recomiendo bastante practicar, ¿sí? Y dominar bastante el tema de las reglas de tres, ¿sí? La molaridad se usa bastante también para calcular el tema de las diluciones, no solamente con reglas de tres, ¿sí? Después podríamos hacer, aunque sea uno de porcentaje de volumen en volumen también. Ya que recién están agarrando el tema, les sugiero bastante que practiquen. Y bueno, ahora vamos a hacer alguno de porcentaje de volumen en volumen. Voy a buscar algún ejercicio. O ejercicio 6 sería. Ejercicio 6. Bien. Por ejemplo, se disuelven 30 mililitros de alcohol en agua hasta obtener volumen total de 250 mililitros. ¿Cuál es su porcentaje de volumen en volumen? Bien, primero, ¿qué significaba el porcentaje de volumen en volumen? Son los mililitros del soluto por cada 100 mililitros de solución. Ok, tengo el volumen del soluto, ¿sí? El volumen del soluto son los 30 mililitros. 30 mililitros. Y tengo un volumen de solución que es de 250 mililitros, ¿sí? Entonces, si quiero el porcentaje de volumen en volumen, necesito saber cuál es el volumen del soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, hago otra regla de tres, ¿sí? Entonces, yo conozco que en 250 mililitros tengo 30 de solución, tengo 30 mililitros de soluto. ¿Cuántos mililitros de soluto tengo en 100 mililitros de solución? Multiplico cruzado, divido el que me queda. Tengo que hacer 100 por 30 dividido 250. Esto me queda 12.
12 mililitros de soluto, ¿sí? Entonces la respuesta sería el 12% de volumen en volumen, ¿sí? La lógica es bastante parecida a lo que hicimos antes, ¿sí? Nada más que me cambiaron un poco el dato, ¿sí? Que me pedían. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Genial. Bien. Bueno, hicimos bastantes ejercicios. ¿De los anteriores tienen alguna duda? Así que si quieren pasamos a algo de diluciones, este les va a gustar más de diluciones porque es bastante más sencillo que soluciones, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de los anteriores? No, no. Bien, mientras voy buscando algún ejercicio de diluciones, sí, y veremos un poco ese tema, ¿sí? Bien, vamos a ver diluciones. Este tema, diluciones. De diluciones se usa bastante para preparar soluciones, ¿sí? Los ejercicios típicos son de preparar soluciones. Bien. En una dilución se le suele agregar solvente, eh, pero la cantidad de soluto no cambia, pero vamos a tener una fórmula bastante importante que se llama concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final, ¿sí? Vamos hasta enmarcar la fórmula que se va a usar todo el tiempo. Y los ejercicios típicos son de preparar soluciones, ¿sí? Bueno, acá es importante, se les va a hacer fácil si saben leer bien el enunciado, ¿sí? Vamos a ver algunas señales para saber qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, ¿no? Vamos a ver un poco el tema del enunciado. A mí me dice que se prepara una solución a partir de otra. Puede ser que me estén hablando de algo inicial, ¿sí? Ese sería un ejemplo de enunciado. Bien, por ejemplo, este, le agrega agua hasta un volumen de, bueno, sería un volumen final, ¿no? Y tampoco no hay que asumir
Si el enunciado no me lo dice, el volumen no es aditivo, ¿sí? No es aditivo, a menos que el enunciado me diga lo contrario, ¿sí? ¿Qué era algo aditivo o no? Que no se pueden sumar. No se pueden sumar. A menos que el denunciado me diga lo contrario. Bien, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, se tienen 50 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, 2 molar. Se desea diluirla hasta obtener una concentración de 0,5 molar. ¿Cuál es el volumen de la solución? La solución. Bien, acá tengo que identificar algunos datos. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ya tengo 50 mililitros de de la solución. Tengo 2 molar, ¿sí? De la solución. Y quiero obtener una dilución, quiero diluirla hasta obtener una concentración de 0,5 molar. Quiero saber el volumen. ¿Pero qué volumen quiero saber? El volumen tiene sentido pensar que sería el volumen final, ¿sí? Porque sería el volumen que quiero obtener. Así que voy a tener volumen inicial, concentración inicial, concentración final. Voy a tener 50 mililitros. Tengo 2 molar de concentración inicial y 0,5 molar. Entonces, tengo concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por volumen final. Siempre algún dato me va a faltar, ¿sí? Entonces, quiero saber cuál es el volumen final, ¿sí? Si quiero saber cuál es el volumen final, voy a tener que despejarlo, ¿sí? El volumen final sería pasar la concentración final dividiendo, ¿sí? Concentración inicial por volumen inicial dividido la concentración final, creería. Así que sería 2 molar por volumen inicial, que es 50 mililitros, dividido el 0,5, ¿no? 0,5 molar. Y me va a quedar en mililitros el resultado, ¿sí? Voy a obtener 2 por 50 dividido 0,5. Y me quedó 200 mililitros. Entonces, el volumen final son 200 mililitros.
¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, Bien. Podríamos hacer otro ejercicio. Ejercicio 2. Se toman 20 mililitros de una solución ácido sulfúrico. Y sería 5 molar. Y se le agrega agua, se le agrega agua destilada, helada, hasta alcanzar, hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros. ¿Cuál es la concentración de la solución? De la solución. Bien, acá hago lo mismo. Datos, volumen inicial, volumen final, concentración inicial, concentración final, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, 20 mililitros. Dice que se toman 20 mililitros. Significa que voy a obtener un volumen inicial de 20 mililitros de ácido sulfúrico 5 molar. 5 molar sería concentración inicial. Y se le agrega agua destilada hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros. Entonces el dato que me falta es la concentración final, ¿sí? Entonces hago lo mismo. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, ¿sí? Entonces la concentración final sería pasar dividiendo el volumen final, ¿sí? Concentración inicial por volumen inicial dividido por el volumen final. Reemplazo los datos, 5 molar por volumen inicial, que es 20 mililitros, dividido 100 mililitros. Entonces hago la cuenta, 5, voy a tener que hacer 5 por 20 dividido 100. Y esto me quedó 1 mililitro. No, perdón. Esto quería la concentración final, sería 1 molar, ¿sí? Bien, ¿se entiende? sí, Y bueno, esta clase vimos bastante, ¿no? Densidad, vimos todas las concentraciones, vimos unidades de medida, ¿sí? Y bueno, tienen tiempo para practicar también un poco de las guías. Y bueno, cualquier cosa también pueden mandar sus dudas al grupo de construir de clases de apoyo. Si se trabaron en algún ejercicio particular
Si quieren alguna clase en el futuro de algún tema específico, se puede charlar ahí, ¿sí? Así que esto sería todo por hoy, ¿sí? Si no tienen más dudas. Y bueno, después les busco, si hay modelos de parcial, después se los busco, ¿sí? Y se los mando, ¿sí? Dale, muchas gracias. Ahí les mando el pizarrón, ¿sí? Bien, ¿qué pregunta tenías? De las fuerzas intermoleculares. Y capaz te preguntan qué tipo de interacciones intermoleculares tiene tal molécula, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas tiene? ¿Sí? Pero bueno, después veo si les busco algún modelo de parcial, ¿sí? Y cualquier cosa podríamos planear otra clase que sea un poco de esas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Es un poco más teórico, pero sí. Cualquier cosa lo pueden también escribir en el grupo si tienen alguna duda de eso. Sí. Bien, no sé si sacaron temas igual. Sí, yo les busco modelos de parcial, pero no sé si sacaron temas. Por el tema de los paros y eso, no sé si no les quitaron ningún tema. Si no les quitaron ningún tema, seguramente sean parecidos. Igual hay una página, si quieren chusmear, que es Frubots, ¿sí? En Frubots, hay modelos de exámenes, algunos modelos de parciales. Pero fuera de eso, capaz que tendría que buscar. Sí, es una página, ¿sí? Que pueden ir chusmeando. Y bueno, entonces eso sería todo por hoy, ¿sí? Vayan practicando, hagan las guías, ¿sí? Si entendieron, genial, pero practiquen, ¿sí? A veces no basta con entender, sino con hacer muchos ejercicios o algunos ejercicios y ahí cierra bien el tema, ¿sí? Así que bueno, ahí les paso el pizarrón y nos vemos la próxima, si es que no hay más dudas. Yo tenía una duda, ¿Sí? ¿Cuál? que eran unos ejercicios, creo que eran de la primera parte, la que tenía que ver con la masa molar, porque te preguntaban por los átomos totales. Em, Sí, yo ahí tengo que considerar, por ejemplo, en el agua, que tiene tres átomos, ¿no? Que son dos de sí, hidrógeno. Ah, sí, sí, sí. y por ejemplo, si me piden cuántos átomos totales hay en 180 gramos, tendría que ser, si en 18 gramos tengo 3, en 180 cuánto hay, para saber. Claro, tenés 180 gramos eh, que te dan la masa y te dan. Que creo que sí, sí. No me acuerdo específicamente, ahora lo busco. Si no, también tendría que buscar en qué parte. Sí, parece. Ah, sí, era la sincrónica 3. ¿Pero qué te pregunta? ¿Cantidad de átomos? Sí, es lo que estaba buscando. No lo estoy encontrando. Pero que te Acá dan la masa y te preguntan los átomos que tenés. sí,
Sí, me preguntaban cuántos átomos totales había. No estoy encontrando el... Bueno, si querés suponemos ese caso, ¿sí? Sí, O sea, si tengo 180 gramos de... Sería esta parte, ¿no? 180... Si yo tengo 180 gramos de agua, ¿cuántos átomos tengo? sí, átomos totales, creo que era. Porque sí, Claro, sí. átomos... Sí, en el agua dos, tenés dos de hidrógeno más uno de oxígeno. Sí, Serían 3 átomos. sí. Átomos en total. Ok, Y de eso sacás la masa molar, ¿no? También, ¿sí? Habíamos visto que la masa molar del agua era 18, ¿no? 18 gramos por mol. Y si queremos saber los moles, tendríamos que hacer, si en 18 gramos tengo un mol, ¿cuántos moles tengo en 180? Voy a tener 10 moles, ¿no? 10 moles, o también podés decir 10 moles de moléculas, ¿no? 10 moles de moléculas también. sí, Sí. sí. Y después pasas moles a número de moléculas, ¿sí? O sea, sabes que en un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿cuántos tendrían 10? Parece un ejercicio que hicimos igual. Y vas a tener 6,02 por 10 a la 24 moléculas. Y si querés los átomos totales, capaz se le agrega esta parte, átomos totales, sería hacer 6, el resultado esto por 3, ¿no? Por 10 a la 24 por 3, ¿sí? Porque teníamos 3 átomos en total, ¿sí? Sí. Te digo cuánto me da. A ver, 6,02 por 10 a la 24 por 3. Esto me queda 1,806 por 10 a la 25 átomos. Átomos totales sería. Ok, muchas gracias. Justo lo encontré el ejercicio, decía 6,25. Es el mismo estilo, solamente que no me acordaba la masa Claro, claro, bueno, le haces el mismo ejercicio, pero le cambias en la la masa. masa. Sí, sí. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, chicos, yo ya me tengo que ir, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa consulten en los grupos, ¿sí? Así que nos vemos. Nos vemos. Ahí les paso el pizarrón, ¿sí?